Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy quiero transmitirle en este año 2022 una especie de espíritu de concordia, de espíritu de optimismo para que este 2022 sea esplendoroso y que llevemos a cabo todas nuestras metas. En el día de hoy conversaremos con mucho placer con el doctor Jorge Ebrard. Él es economista y también consultor empresarial. Con él conversaremos de los retos de la economía dominicana en el 2022. Esto y más después de la pausa. Sentirse bien y ir a sus compromisos sociales. Visite siempre al su mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Buenas tardes, Hense. Muchas gracias por estar una vez más en Opinión Pública en este primer domingo de Opinión Pública que se presenta en el 2022. Y quiero dejarle esta grata encuentro para que nos analice cómo ve usted la perspectiva económica de República Dominicana en este año, que para muchos es un milagro que se haya recuperado la economía dominicana, y para otros que lo ven un poco tibio. Dígame, ¿usted se enseña en lo que es los optimistas o los pesimistas? Como no, primero, muchas gracias, Virginia, por la muy amable invitación. Un placer estar en sus primeros programas, la realidad que estamos en esta temporada donde hay que evaluar cómo ha terminado y tratar de adivinar lo que pudiese pasar en el 2022, aunque en esta segunda parte yo creo que lo aprendido del 2021 es que hay que tener mucha humildad a la hora de hacer predicciones, porque la verdad que el 2021, en el caso de la economía dominicana, fue extraordinario. O sea, en el mismo sentido de la palabra, salió completamente del usual, del ordinario. Todo lo que se esperaba. ¿Qué opina que dicen algunos economistas como Luis Manuel Piantini, que es un milagro la recomendación económica de la República Dominicana en 2022, en 2021? Mira, para mí los milagros son de la dimensión religiosa. En términos de economía, no hay milagros, sino cosas que se pueden explicar. Ahora, en vez de ser milagros, sí sorpresas tremendas. Y es cierto que cuando veamos cualquiera de los indicadores económicos que se proyectaba para el 2021, y ahora que estamos empezando a recibir ya los datos finales del 2021, nos damos cuenta de que nada de lo que se esperaba terminó siendo así. Y que viene, porque en fin de cuentas, el año 2021, por lo menos a nivel macroeconómico, es mucho mejor de lo que se pensaba. Por ejemplo, en el caso del crecimiento de la economía, que es probablemente el indicador al cual más le pone atención la gente, se esperaba un crecimiento de apenas un 5% para la economía. O sea, después de haber caído un 6.7% en el 2020, crecer 5% era apenas recuperar una parte de lo perdido. Y en términos de dólares, se esperaba un crecimiento de 0. O sea, que por este crecimiento de 5%, era una devaluación más o menos del mismo orden, pues en términos de dólares no se va a recuperar nada. En cambio, ¿qué es lo que ha pasado? A medida que iba avanzando el año, el Banco Central y nosotros los economistas íbamos revisando hacia el alza la expectativa del crecimiento. Yo desde temprano, en mayo, yo había proyectado un crecimiento superior al 10%, y muchos de mis colegas me dicen, no, que tú eres no optimista, tú eres como soñador. Y resulta que hasta yo me quedé corto, porque vamos a terminar, de acuerdo a las últimas declaraciones del gobernador, el crecimiento termina en torno al 12%. Es absolutamente fabuloso. Yo sé que la diferencia, ¿verdad?, entre este 12%
y ese 10% que se utilizaba tiene que ver con la fuerte inversión desde el gobierno en el último trimestre del año. Fenómeno que no tuvimos durante gran parte del año. Uno de los puntos negativos en la conducta económica del año pasado, y fue duramente criticado el gobierno, por lo menos, vamos a decir, de manera justa hasta agosto, es que el gasto público del lado del gasto de capital, esas inversiones, construcciones, infraestructura, vivienda, había sido mínima, muy atrasada. Un punto tal que en algún momento se pensaba que ni se iba a ejecutar el 50% del presupuesto que se tenía. Sin embargo, vemos que en el último trimestre del año ya el gasto de capital promedio ya estaba por encima de 12.000 millones, creo que en diciembre se logró invertir 15.000 millones. De esta inversión pública que ha sido en muchas obras chiquitas, en muchas regiones del país, ha tenido un efecto multiplicador, porque es bien conocido que esta inversión de construcción favorece el comercio, la ferretería, el tipo de comida, el Pero que fue más transporta. de parte de la empresa privada. Ahora, ¿qué ve usted para 2022? ¿Qué debe hacer el gobierno para incentivar la inversión gubernamental? Mira, ¿qué es lo que se espera? Mira, en el 2022 se espera que el crecimiento venga más de la inversión que del consumo. Y claramente, el grueso del crecimiento que observamos durante el 2021 fue por el consumo. En parte recuerde que ha habido y acaba de publicar esta semana el Banco Central una llegada absolutamente impresionante de las remesas. 10 mil 10.400 millones millones. de dólares. Esa es una cifra Nunca visto. Ese sí es un que, milagro de verdad. que prácticamente esto va a ser el récord histórico. Yo creo que va a ser difícil que pueda seguir creciendo. Eso se debió en gran parte por la bondad, la generosidad de los paquetes de ayuda federal en los Estados Estados Unidos, Unidos. que benefició a muchos migrantes, muchos dominicanos, que ya no son migrantes, sino que están ya instalados en los Estados Unidos, que tuvieron ese dinero que llegó acá. Y ese dinero, como bien sabido en el caso de la remesa, es principalmente un dinero que va a generar consumo. Entonces, esto ha ayudado efectivamente a un consumo muy alto que ha permitido en gran medida ¿no? este crecimiento. 2022 va a ser diferente. Yo creo que va a tener un crecimiento más sano en este sentido, de que va a depender de la inversión del sector privado. Recuerda que a fin de año la AIRD, la Asociación de Industria de la República Dominicana, a través de su presidente, Celso Maranzini, anunció de que habían identificado para este año 2022 más de 70.000 millones de pesos de inversiones privadas en el sector industrial. Y si a eso añadimos la inversión extranjera que se está acelerando hacia la República Dominicana, porque diría, no hay duda de que la República Dominicana no va a ser, ya es uno de los pocos países ganadores de esta gran crisis. ¿Por qué? Porque ya la gente ha visto que, a diferencia de muchos países de la región, aquí tenemos estabilidad política. Usted ha visto que ya hay varios países que tradicionalmente atraían la inversión, como el caso de Chile, probablemente va a ser el caso de Colombia. Son países que las recientes elecciones, o las que por venir en el caso de Colombia, va a ser que probablemente estamos observando un giro hacia la izquierda en Latinoamérica, independientemente de la política. Es claro que esos giros a la izquierda no les gustan a los inversionistas extranjeros. Entonces, esto va a hacer que unas inversiones adicionales se direccionan hacia República Dominicana por el tema político, pero sobre todo por el mismo tema de nuestra proximidad hacia el mercado de los Estados Unidos, en un momento cuando muchas empresas americanas o no americanas están sacando sus operaciones de Asia para ponerlas más cerca de su mercado, que es Estados Unidos. Y ahí yo creo que la República Dominicana, a través, por ejemplo, de las zonas francas, que también tuvieron otro año récord, más de 7.000 millones de dólares de exportaciones, la situación es tal, en el caso de las zonas francas, que diría, hoy en día no hay techo disponible en zonas francas.
Lo cual, lejos de ser un problema, yo quiero verlo como una fantástica oportunidad de que vamos a tener durante este año 2022 grandes inversiones en construcción de naves industriales para poder acoger grandes empresas multinacionales que se va a instalar en la República Dominicana. Las próximas semanas, yo no puedo revelar nombres y además no es bueno decirlo antes de que se realice, claro, se echará a perder, ¿verdad? Claro, Entonces, claro que sí. pero se entiende que en el Para primer que no vengan trimestre, los malos de ojo. así es, sí, Sí. durante el primer trimestre va a haber anuncios muy importantes de grandes compañías multinacionales que ya han tomado la decisión de instalarse en la República Dominicana para que República Dominicana sea su base regional. Eso habla muy bien. Y si además, entonces, además de inversión privada dominicana, la inversión privada extranjera, vamos a añadir esta inversión pública que ya la dificultad que tuvo el gobierno el año pasado, que es aprender a manejarse en un estado, voy a decir, más moderno, más sofisticado. Vamos a estar claros. Yo creo que el estado que dejó el ¿Y qué PRD... calificativo tiene el gobierno en el manejo de la economía? Si es del 1 al 10, ¿cuál usted le da? Del 1 al 10. No, no, mira, yo creo, vamos a darle por lo menos un 8, porque mira, nunca se puede dar una nota 10 a menos que uno haga política, ¿verdad? No, y claramente yo creo que le estoy restando 2 puntos. Uno, por el tema del atraso que hubo en la inversión, y dos, porque ha tenido otra vez que postergar la agenda de reformas. Yo creo que esto es un tema que habrá de abordar en algún momento y quizás más ahora que la situación económica de la República Dominicana es excepcional. Yo creo que es mejor tratar de emprender reformas cuando tú tienes una economía sólida, atractiva, que cuando tú estás en medio de una crisis. Pero yo creo que, mira, esta inversión adicional del gobierno la vamos a ver en el primer trimestre. Tradicionalmente, cuando tú ves el gasto de capital de los gobiernos sucesivos, desde el 2000 hasta la fecha, tradicionalmente en el primer trimestre se gastaba muy poco. Se gastaba muy poco, a veces porque no había dinero. La situación es muy diferente. Y dos, al tener un atraso en la ejecución de las obras del año pasado, entonces hay un rezago de obras que ya han sido evaluadas, que ya tienen su famoso código SNIP, sin el cual tú no puedes hacer inversión bajo la nueva administración de inversión pública. En este primer trimestre del 2022 va a haber una gran inversión por parte del Estado y eso yo creo que va a ser un factor fundamental para mantener un crecimiento que obviamente, diría, no va a ser, nunca podrá ser igual al crecimiento que tuvo el año pasado, porque fue un crecimiento absolutamente excepcional, pero si tengo un crecimiento este año entre un 5 y un 6%, yo creo que lejos de verlo como alguien publicó esta semana, yo vi en la prensa un comentario que no me pareció adecuado, ¿no? Diciendo que se proyectaba que iba a caer, iba a caer la economía al caerse a la mitad del crecimiento. No. Si el crecimiento baja a la mitad, no quiere decir que está bajando la economía, porque nada está creciendo menos, está creciendo 5 o 6% sobre un nivel ya altísimo, que es el nivel récord con el cual cerramos 2021, cerró por encima del año 2019, que había sido el último año bueno antes del COVID. ¿Qué le parece de la liquidez que está viendo en los mercados europeos, que están también teniendo hincapié en la inversión en República Dominicana? ¿Cómo usted ve ese espectro? Bueno, mira, hay un tema que yo creo que tiene que ver con lo que es el mayor problema de la economía ahora, a nivel global y también a nivel de República Dominicana, que es el tema de la inflación. Miren, hay un problema que yo creo que tiene mucho que ver con las enormes facilidades de liquidez que se dio a los mercados. Y claro, era una respuesta obligada frente a la crisis del COVID. Había que salvar de una u otra manera la economía, tanto los consumidores como las empresas. Pero parece que hay
quizás fue demasiado el esfuerzo, quizás fue demasiado bondadoso o generoso, y esto ha hecho de que todas las materias primas, que sean alimentos, sean productos energéticos, que sean otros productos, como vemos por ejemplo material de construcción, todos los precios a nivel internacional se han disparado a niveles que no se veían en los últimos 10, 15 años. Creo, en el caso de Estados Unidos, fíjense, estamos hablando de la mayor inflación de los últimos 30 años. Creo que ahí nos plantea un reto importante para el 2022, es que las facilidades con las cuales contaron todas las economías el año pasado, facilidades en cuanto a liquidez y todo eso, financiamiento barato, ya eso se acabó. De hecho, hemos visto como en el caso de la República Dominicana, en dos oportunidades, noviembre y diciembre, subieron la tasa de interés. Y esto marca una diferencia grande entre antes de noviembre del año pasado y lo que va a ser este año 2022. A nivel mundial, especialmente de República Dominicana, las tasas de interés van a seguir subiendo porque es una manera de frenar el crecimiento de la economía. En el caso de República Dominicana, tal como lo dijo el gobernador, y si lo dice el gobernador del Banco Central, yo pienso que alguna razón debe de tener, él reconoció en la última rueda de prensa de que la principal motivación de la subida de la tasa de interés es porque de no hacerlo así, la economía iba a sobrecalentarse y esto puede ser peligroso. Entonces, yo creo que vamos a tener un crecimiento más moderado, pero sí un crecimiento más sano, porque va a depender más de la inversión y del consumo. Claro que sí, pero vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con otros temas de actualidad. ¿Cómo no? Bueno, Henry, hasta ahora hemos abierto un camino muy bonito de lo que está pasando con la economía dominicana, pero ¿qué va a pasar en este año donde tenemos dos grandes escollos, que es la inflación y los carburantes que están subiendo mucho de precio? ¿Cuál es tu perspectiva y cuál es tu recomendación al gobierno? Mira, Virginia, cuando el gobernador del Banco Central dio su última rueda de prensa del año, fue precisamente la pregunta que yo le hice. Y él me contestó que su principal preocupación era el tema del precio del petróleo para la economía dominicana. Y mira, con toda la razón, porque fíjate que el presupuesto del año 2022 se hizo sobre la base de un precio promedio del petróleo de $62. Esta semana el petróleo ya se disparó, regresó arriba de $80. Inclusive en algunos días de esta semana estuvo cerca ya de $83. Esto es especialmente preocupante porque por cada dólar, un dolarcito que suba el petróleo, le cuesta a la economía dominicana 4,000 millones de pesos. Y cuando digo la economía, o sea, la economía es cada uno de nosotros, porque eso lo terminamos pagando a través de incrementos de precio, porque si no se incrementan los precios, entonces se tienen que hacer subsidios, pero los subsidios alguien lo termina pagando, porque el subsidio es dinero de los impuestos que se quema en subsidios. O sea que de una u otra manera, siempre has dicho que no podemos seguir quemando 1,000 millones de pesos en la calle dominicana, y ya el presidente el pasado miércoles dijo que también no podía seguir con esa carga tan onerosa para el gobierno. Me gustaría que nos dé cuál es la solución de esto. La situación es muy difícil. El año pasado, tal como muy bien lo planteó el presidente, y un tema que semanalmente, casi a diario, yo sigo en mi cuenta de Twitter, el gobierno tuvo que erogar cerca de 13,000 millones de pesos para mantener, ni siquiera para congelar, para tratar de frenar el incremento de precio de los combustibles. Y eso permitió, de cierto modo, que el tema de la inflación no sea peor. Del mismo modo que la inflación no fue peor porque
otra de las buenas sorpresas del año pasado, y hay que recordarlo, el dólar no subió, bajó. Y la verdad que, Virginia, no estábamos acostumbrados a eso en la República Dominicana. Se suponía que el dólar iba a cerrar en 64 por 1. Cuando se hizo el presupuesto 2021, la proyección era 64 por 1. Terminó 7 pesos por debajo, 57 con 54. Eso quiere decir que entonces esta situación, ya las dos primeras semanas del año, para poder congelar o aumentar parcialmente el precio de los combustibles, ya la segunda semana hubo que dedicar 222 millones de pesos a subsidiar el precio de los combustibles. Efectivamente, tal como lo dice el presidente, no es sostenible porque este dinero no está en el presupuesto. No es sostenible porque ponerlo en un presupuesto modificado significaría quitar 10.000 millones de pesos a otras partidas, que quizás no sea eficiente. Y 3, debe de plantear si efectivamente el actual esquema o el esquema que fue vigente el año pasado de subsidiar de manera general es el más justo, porque resulta que en el caso de los combustibles, el consumo de combustible está muy relacionado con el nivel de los hogares. Los hogares del quintil 1, que son el 20% de lo más pobre, prácticamente fuera del GLP, no compran combustibles. Los hogares del quintil 5, que son los más afortunados, en cambio, tienen un gasto importante en combustible. Entonces, un sistema de subsidio generalizado y no focalizado tendería a favorecer más a los que menos necesitan del subsidio. Entonces, ahí probablemente lo que va a buscar el gobierno es una fórmula en la cual se refleja el precio como debe ser, que yo creo que es importante porque eso manda una señal al consumidor de lo que realmente cuestan las cosas. Porque también lo otro, Virginia, al no reflejar el precio que es, esto no es ningún incentivo a ahorrar, hacer. Miren lo que está pasando con la electricidad. El hecho de que ya tenemos ya un segundo aumento de la tarifa, ya la gente, como reacción que está haciendo, está empezando a mirar en qué está gastando, cómo está consumiendo y está tratando de compensar el incremento de la tarifa por un consumo más razonable. Entonces, por eso es tan importante reflejar bien el precio y entonces, al no tener que dar un subsidio tan general, pues focalizar el subsidio donde creo que debe haber la prioridad en lo que es el transporte público y lo que es el GLP para las amas de casa. En este sentido, yo creo que hay espacio para ampliar la cobertura o aumentar el monto, por ejemplo, de lo que es el bono gas, tanto para el transporte como para el hogar. Obviamente, eso significa entonces que tú vas a tener un impacto adicional de inflación, porque cuando suben los combustibles, todo lo demás sube, porque encarece todo por el transporte o porque gran parte del combustible lo necesita para producir, para transportar lo que tú necesitas vender y consumir. Entonces, esto es para mí el riesgo. Los 3 riesgos que tiene la economía este año, uno es definitivamente eso, el tema del petróleo y de la inflación. Inclusive esta inflación derivada del petróleo puede estar frenando la economía porque sencillamente, si todo cuesta más y la gente tiene la misma cantidad de dinero disponible, compra menos. Y si compra menos, se produce menos y entonces el crecimiento se resiente. El segundo riesgo que tiene la economía este año, y ya lo estamos viendo, y a nivel global también, es este rebrote del COVID. Sí, aunque claro, esta variante es menos peligrosa en el sentido de que la tasa de letalidad es prácticamente 0, tiene una incidencia sobre la capacidad de la gente a ir a trabajar. De hecho, hemos visto como una de las medidas que se están tomando, que nada tiene que ver con salud, pero sí con economía,
es ir reduciendo los plazos para la licencia médica y todo esto, porque aquí en República Dominicana, como en muchos países del mundo, especialmente en Estados Unidos, en empresas hay departamentos enteros que no pueden trabajar porque todo el mundo está de licencia médica por lo del COVID. Y esto pudiese, y eso es lo que más me preocupa, eso nos pudiese afectar por lo del turismo. Se espera, o más bien se esperaba para el 2022, que esta temporada de invierno que empezó en noviembre del año pasado, sobre la base de noviembre y diciembre, que fueron meses absolutamente fenomenales, récord, y vamos a tener la mejor temporada de invierno de la historia. ¿De turismo? Sí, de turismo. Pues sin embargo, ya han habido cancelaciones de vuelos porque o sea, no hay tripulaciones disponibles porque los pilotos, las azafatas están enfermas. También tienen. Y ya como los países están tomando ya medidas restrictivas en cuanto a los viajes, o sencillamente porque la gente tiene miedo de viajar, de contaminarse, es posible que vayamos a tener entonces una temporada de invierno menos positiva a la que se esperaba por lo del COVID. Y finalmente queda un riesgo, pero ese mismo riesgo de cada año, que es el riesgo climático. De hecho, esta semana había una publicación que yo no he tenido tiempo de leer antes de hacer la entrevista, que resalta la importancia del riesgo climático en el caso de la República Dominicana, que es, hay que recordarlo, Virginia, uno de los 10 territorios del mundo más vulnerable por el tema del cambio climático. Y sabemos lo dramático que puede ser para nosotros que nos toque un ciclón. Por dicha, el año pasado el clima no nos afectó ni por sequía ni por exceso de lluvias, lo cual ayudó mucho a la agricultura, pero eso es un riesgo sobre el cual muy poco control tenemos. O sea que eso para mí son los tres riesgos. Inflación con petróleo, el tema del COVID, especialmente en este primer trimestre, y después, en la segunda mitad del año, por supuesto, el riesgo climático. Pero el tránsito y el transporte no podrán ser un tema importante para reducir el ahorro de estos combustibles, porque yo veo que la calle dominicana con estos tapones, que el tránsito no está siendo bien equilibrado, nos está trayendo incluso problemas psicológicos cuando tú vas a través de la calle dominicana. ¿Qué fórmula usted podía ofertarle al país para arreglar esto? Y también el horario de los empleados. Yo creo que definitivamente se van a tener que tomar decisiones, algunas no tan simpáticas, pero que son la única manera de poder regular eso, ¿no? Primero, y está claro, y eso no se soluciona a corto plazo, pero sí definiendo pero una tiene que empezar. Tema del, pero yo recuerdo, yo tenía uno de mis primeros empleos, yo tenía un jefe puertorriqueño con el cual yo aprendí mucho. Él siempre me decía, mira, Ebrar, el problema con el largo plazo que empieza mañana a las 8 de la mañana. Y tenía tanta razón. Efectivamente es eso. El transporte colectivo. Esto es una necesidad. Es una necesidad para tanto Santo Domingo como Santiago, de hecho, requiere de soluciones de transporte colectivo eficientes. Y eso no lo tenemos. ¿Está? Fuera de lo que es la experiencia del Metro de Santo Domingo, que tiene sus limitaciones porque tiene una cobertura en términos geográficos que es insuficiente, pero que sí ha sido una gran solución para los que pueden beneficiarse, ¿no? de la línea de metro. Primero necesitamos eso, un transporte colectivo. Dos, habría de pensar efectivamente en cambio de horarios o hasta experimentar lo que se hace en algunos países, una semana no de 5 días, sino de 4 días. Porque al tener una semana de 4 días, tú te ahorras un 20% del transporte, tú sacas de la circulación un 20% de los vehículos. 3, hay que organizar el transporte escolar. O sea, no puede ser que haya tantos vehículos en la mañana, entre 7 y 8 de la mañana, solamente por lo del escolares.
lo del transporte escolar. Ahí debería de incentivarse el transporte escolar, tanto a nivel público como a nivel privado. Yo creo que eso es también una necesidad. Y finalmente, yo creo que habría de pensar de qué manera acercar los sitios de trabajo de donde está viviendo la gente. Tú te das cuenta, Virginia, en el caso de República Dominicana, de Santo Domingo, ahora es casi peor entrar por la autopista de Santiago que entrar por cruzando el río. Y esto es porque, de cierto modo, la gente de recursos medios, ¿verdad?, tuvo que salirse del centro de la ciudad donde sí está trabajando, porque ahí están los empleos, y tratar de alejarse para poder adquirir viviendas más baratas, porque quedan lejos de su lugar de trabajo. Cuando tú ves que gente está pasando 2, 3 horas al día en el transporte entre su casa y el trabajo, eso nos pone a pensar que algunas cosas deben de cambiar, como por ejemplo, ¿por qué no pensar sacar del Distrito Nacional grandes empresas o hasta administraciones que quizás tendría más sentido ponerle más cerca de la gente? Lo mismo en la universidad. Tú ves el tema de la UAS, no tener la UAS en Santo Domingo Este, en la parte oriental, obliga a esos pobres muchachos a venir al distrito para estudiar. O sea, esto, lo que tú dices, es cierto, porque efectivamente el problema que tiene la República Dominicana con los hidrocarburos... Falta de planificación. Ahora, sí, y eso es un problema del transporte, porque del lado de la generación eléctrica, ya esta transición se logró. El año pasado, la generación eléctrica en base a fuel oil apenas representó el 10% del total, que es un resultado extraordinario, porque hace unos años atrás, tú estabas hablando de 40, 50% en base a fuel oil. Se ha logrado diversificar y depender menos. En el caso del transporte todavía falta mucho, pero tú sabes que también ahí, lamentablemente, en el sector transporte existen grandes intereses, para no llamarlos, los padres de familia, ¿verdad? O sea, yo creo que... esos son los dueños del país. Sí, entonces, esto yo creo que hay que abordarlo, porque mira, tarde o temprano eso te va a reventar. Y estamos cerca de eso. La ciudad en diciembre fue un caos completo. Totalmente. Y eso afecta... ¿Y cuándo se quemaron gasolina en esa calle dominicana? Que debía ser ahorro para el país. Sí, eso, entonces hay que buscar, no es fácil, como tú dices, una labor de largo plazo, pero el largo plazo empieza mañana a las 8 de la mañana, o sea que no hay tiempo que perder con el largo plazo. Como decía Andrechi, todo está dicho ya, pero como nadie escucha, es repetirlo constantemente para que lo escuche de nuevo. Así es. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Bueno. Henry, ¿qué va a significar para la economía dominicana el hecho de que por mucho tiempo la República Dominicana pagó su deuda externa en el tiempo que está establecido? ¿Qué significa esto para la economía dominicana? Bien, que ya la República Dominicana tiene buena fama. Y tú sabes que la sabiduría popular, que quizá en ese caso no es tan sabia, dice que cría fama y acuéstate a dormir. Hay un poquito de eso. Mira, ha tomado mucho tiempo construir esta fama. Fíjate que la primera vez que la República Dominicana pudo emitir un bono soberano fue en el año 2000, con Hipólito Mejía. Y la República Dominicana tenía tan poca buena experiencia, o más bien, la gente tenía tan poca buena experiencia con la República Dominicana que había que empezar a pagar antes del vencimiento del bono soberano. Y yo creo que primero se colocó a 5 años, nada más. Hoy en día, la República Dominicana coloca 30, 40 años
con pago al puro final, lo cual termina siendo prácticamente que nunca tú lo pagas, porque al vencimiento tú vuelves a colocar, o sea que esta deuda externa termina siendo prácticamente una deuda eterna, porque se va. Entonces, esto ha permitido que la notación del país, o sea que hay organismos, los tres principales, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, dos de los cuales, Standard & Poor's y Fitch, antes de finalizar el año, revisaron la economía dominicana y, de manera sorprendente para algunos, no tan sorprendente para nosotros, mejoraron la percepción de la economía dominicana. Había una perspectiva negativa, ahora está como estable, lo cual quiere decir que ya se ve que efectivamente las perspectivas de la economía dominicana y por ende su evaluación como crédito ha mejorado. ¿Por qué es importante, Virginia? Porque al mejorar la apreciación, al mejorar la nota de crédito, baja la tasa de interés que tiene que pagar la República Dominicana, y no solamente el gobierno. Hoy en día, muchas empresas privadas dominicanas emiten deuda, colocan en el mercado financiero y la notación de esos papeles de empresa está vinculada al país donde están esas empresas. Entonces, cuando mejora la percepción de la República Dominicana, baja la tasa de interés que debe pagar la República Dominicana, pero baja también la tasa de interés que las mismas empresas tienen que pagar en sus deudas. Esto yo creo que debería ser el norte de la filosofía de las reformas que quedan por hacer. Es lograr que la República Dominicana pueda alcanzar lo que se llama el grado de inversión, que es en las notaciones donde dicen que ahí no hay riesgo, que inclusive recomendamos, y que inclusive este grado de inversión permitiría al país recibir inversiones de empresas que hoy en día quieren entrar a República Dominicana, pero no pueden hacerlo porque tienen como regla solamente poner dinero en los países que han alcanzado este grado de inversión. Yo creo que el presidente Abinader y el ministro de Hacienda, José Vicente, deberían de apuntar en esta dirección, porque eso permitiría traer mayor cantidad de inversión a la República Dominicana y permitiría bajar el costo relativamente alto que hoy en día paga la deuda dominicana. El año pasado, Virginia, en el mes de enero, la República Dominicana fue el primer país en colocar bonos soberanos en el mercado. La semana siguiente lo hizo Panamá, en las mismas condiciones de tiempo, etcétera, etcétera. Pero la tasa de interés que paga Panamá es 40% inferior a la tasa que paga la República Dominicana. ¿Por qué? Porque los inversionistas entienden que es menos arriesgado poner dinero en Panamá que en la República Dominicana. Cuando República Dominicana alcanza este nivel, entonces la tasa de interés que pagamos va a ser muy inferior. ¿Por qué es importante? Virginia, en este año, presupuesto 2022, en el presupuesto, el gasto de intereses, ni te hablo de reembolso de capital, el pago de intereses representa el doble del presupuesto de salud. Para mí, solamente este dato justifica que hagamos el esfuerzo de emprender grandes reformas, de modo que en algún momento el gasto de salud logre igualar el gasto de interés y que dentro de 10 años el gasto de salud puede ser el doble del gasto de interés. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que ir construyendo. O sea que nos estamos graduando a nivel internacional con esta posición de República Dominicana. Sí, mira, es cierto. Por eso yo estoy claro de que si bien la economía a nivel macro ha mejorado muchísimo, todavía falta la micro. Falta la micro para que vaya a más dominicanos, estos beneficios de crecimiento dominicano, de crecimiento económico. Virginia, eso es lo que también justifica que haya reformas. Te doy dos ejemplos.
dos datos que para mí ilustran la necesidad de emprender las reformas de modo que este crecimiento pueda ser aprovechado por las grandes mayorías. Uno, el tema del empleo. El empleo informal ya era un problema antes del COVID. Después del COVID lo es un poquito más. Según los últimos datos del Banco Central, de cada 3 empleos en el sector privado, uno solo es formal. Estamos hablando en el sector privado dominicano, un empleo formal por 2 empleos informales. Esto habría que tener como objetivo revertir esta situación, de que sea 2 formales por 1 informal. Eso es una ambición que y pagarle mejor salario, porque los salarios dominicanos, bueno, como está ¿cómo se llama? La canasta familiar es increíble, bueno, lo que tiene que, los malabares que tiene que hacer para llegar a la mesa, los alimentos necesarios. Precisamente era el segundo dato que te quería dar, Virginia. El año pasado, a pesar de haber incrementado el salario mínimo, que hay que reconocer que fue un aumento importante y necesario, a pesar de haberlo aumentado, el promedio de los salarios mínimos, de acuerdo a la Seguridad Social, de hecho es el que sirve, ¿no?, como referencia para calcular los aportes a las AFPs, ARS, 15.600 pesos. Ese es el promedio de los salarios mínimos del sector privado, 15.600. Eso lo tienes que comparar con la canasta básica que publica el Banco Central y vamos a tomar no la del promedio general, sino solamente de los hogares más pobres, 23.400 pesos. Quiere decir que hoy en día el salario mínimo promedio no logra comprar ni el 70% de la canasta básica. Esto es un reto formidable, ni siquiera a nivel económico. Yo creo que a nivel social es un asunto de sociedad. No podemos permitir que vuelva la economía a tener un crecimiento tan rápido que todos los países de la región envidian el crecimiento de la República Dominicana, si no logramos transformar este crecimiento en mejor bienestar para la gente. Por eso yo creo que esta obsesión que tuvimos antes con el crecimiento hay que dejarla de lado, de modo que en vez de crecimiento hablemos de desarrollo. Tenemos que ponernos tan obsesivos desarrollo humano también, desarrollo humano. Sí, que realmente, mira, tenemos que ser tan obsesivos con el desarrollo de ahí en adelante como en el pasado fuimos tan obsesivos con el crecimiento. Sobre todo que esos salarios fueron al sector privado, pero ¿qué está pasando con el sector público? Que no ha sido llenado este tipo de salario más elevado. ¿Qué usted piensa que debe hacer el gobierno con los empleados públicos? Mira, definitivamente, fíjate que ahí cuando hablamos de 15.600, estamos hablando del salario mínimo promedio del sector privado. Recuerda que el salario mínimo del sector público, que sí tuvo un incremento hace 3 años, ¿verdad?, estaba apenas 10,000 pesos. Están apenas 10,000 pesos. Entonces, yo entiendo que ahí lo lógico sería que haya un plan para gradualmente igualar. Debería haber un solo salario mínimo en el país, que sea sector privado o público, debe ser lo mismo. Yo creo que eso, parte de las reformas que se busca hacer, deberían de conllevar a esto. Esto quizás tenga como consecuencia de que entonces haya menos gente trabajando en el sector público, es posible. Pero en este caso, tendríamos entonces un empleo en el sector público más racional. Porque mira, si es 10,000 pesos porque tú tienes que dar dinero y apoyo a los compañeros, es una cosa. Ahora, si tú vas a pagar un salario mínimo que es el mismo que el sector privado porque es un empleo que va a retornar en servicio para el público y todo eso, ya estamos hablando de otra cosa. Pero definitivamente 10,000 pesos yo creo que es bajo, no está contemplado a nivel general, ¿no? Tener un aumento ahí de ese salario, pero yo creo que tarde o temprano va a haber presión para mejorar eso. Por eso yo creo que, Virginia,
sin grandes reformas no va a ser posible arreglar esas cosas. Y mira, hace 30 años el país, saliendo de una profunda crisis político, social y económica, decidió grandes reformas, que son esas grandes reformas que propulsaron a la República Dominicana en un sendero de casi 30 años, ¿no?, de crecimiento. Recuerda, yo empecé a venir a la República Dominicana al final de los años de Balaguer, y yo recuerdo que lo que había hecho Balaguer, él había dejado la avioneta, ¿no?, lista en la pista, lista para despegar. La imagen era correcta. La gente lo había relajado probablemente cuando él dijo eso, pero eso era cierto. Entonces, ahora necesitamos repotenciar la avioneta, y ahora no necesitamos una avioneta, porque ya la República es más grande, es más fuerte. Ahí necesitamos, mira, un tremendo, un avión completo, y se necesita hacer reformas, porque claramente, como lo dijo el presidente Abinader en la UAS, cuando él presentó el tema del pacto social, la idea no es volver a la economía antes del COVID, porque la economía antes del COVID permitía crecimiento, pero no permitía desarrollo. Ahora, para tener desarrollo, necesitamos que haya crecimiento. Entonces, esto es lo que necesitamos ahora, ¿no?, con esas reformas. Y yo sé que no es fácil, porque la gente se resiste en hablar de reformas, porque todo el mundo piensa que, mira, la crisis está detrás. Los que ganan siempre, que haya crisis o no crisis, no tienen ningún interés en que haya reformas. Pero yo creo que es ahí donde se tiene que imponer la visión de un presidente. Y yo aspiro a que el presidente no pierda de vista de que tiene la mesa servida para poder emprender esta agenda de reformas, sin las cuales va a ser muy difícil realizar la misma política que él planteó cuando se eligió, porque esas reformas además necesitan dinero, y este dinero solamente lo puede propiciar una reforma fiscal. Lo que pasa es que a nadie le gusta hablar de reforma fiscal. ¿Y crees que la reforma fiscal será este año? No, ¿Tú crees? yo lo veo muy difícil, porque mira, ya estamos a mitad de enero y no se ve claramente una agenda de discusión sobre eso. Yo pensaba que quizás pudiese haber la posibilidad de que en un presupuesto modificado a mitad de año se incorporen algunas cosas, pero yo casi yo tiré la toalla con este tema por ahora. Ahora, es una pena, porque el momento era propicio, aunque cuando el presidente tomó la medida a final del año pasado de retirar, ¿no?, el intento de una reforma fiscal, yo creo que él tomó la única decisión que había que tomar, que fue correcto, porque tú ves que una reforma fiscal es mucho más que un asunto de numeritos. Es un asunto político, es un asunto social, para el cual, si tú no has construido un relato que permita vender, explicar, justificar, apreciar y apoderarse de la reforma, entonces es muy difícil pasarlo, porque la gente solamente va a ver los aspectos negativos, aunque se beneficiarían de esto, y la gente que sabe muy bien que se le va a terminar el juego fácil y que ahora van a tener que compartir mejor el desarrollo, pues esos mismos pues tienen acceso suficiente para impedir que se hagan las reformas. Entonces, yo espero que en el Consejo Económico y Social se aborde el tema de las reformas. Son muchas. El presidente habló de 14 o 15 reformas, y la reforma fiscal se hará cuando se pueda hacer, pero tarde o temprano se va a tener que hacer, y lo dijeron los organismos que ponen la nota al país. Nos dijeron que no habían bajado la nota al país porque la economía había demostrado mucha resiliencia, mucha solidez, porque está muy diversificada, porque hay estabilidad política. Ahora, para seguir mejorando la nota del país, y lo que digo, para alcanzar esta nota, ¿no?, de grado de inversión, hay que hacer reformas, y ahí es una agenda que está pendiente de muchos años atrás, que es lo que se dijo en el 2012.
hace ya 10 años. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo ya acaba de cumplir 10 años y todavía la parte fiscal no hemos podido empezar. Esa es la realidad. Bueno, es una realidad y quiero decirte que muchas gracias por estar en el primer programa del año 2022, trayendo tanta energía positiva de lo que es la economía dominicana. Eso lo queremos transportar para todo el pueblo dominicano, deseándolo que este año sea el mejor de su vida. Muchas gracias, gente, por estar en Opinión Pública. La Gracias, puerta Virginia, abierta para que vuelva de nuevo a encontrar. Cuídense mucho, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentro en Opinión Pública. Hasta entonces.